Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En esta mañana le doy gracias a Dios por la vida y la salud, por su amor y sus bendiciones, por cada uno de ustedes. Y en esta mañana quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle, como siempre, a que estudie, se anime a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, a que se sumerja en el estudio, que no tenga miedo, tome esa decisión en su vida. Yo, como siempre le digo, yo no le estoy predicando religión. Mi intención es motivarle a que busque al Señor mientras tenga vida, a que indague en la palabra de Dios y que le entregue su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a compartir un hermoso mensaje hoy. Bueno, pues comenzamos. Vamos a darle una estudiadita a lo que es el contenido de la Biblia. Amén. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Amén. Vamos a introducirnos primeramente en los libros del Pentateuco. Quiero decirle que la Biblia, la palabra de Dios, es como una especie de biblioteca con la cual usted cuenta en un solo volumen, en un solo libro. Amén. La Biblia, es la palabra de Dios, y vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia consta de 66 libros. Se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros son la Torá o la Ley, comúnmente llamado Pentateuco. Del griego, que penta significa 5 y teuco significa libros. Amén. Los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A este grupo de 5 libros, se le llama Pentateuco. Según la tradición, estos libros son atribuidos a Moisés. Se cree que Moisés los escribió. Amén. Entonces, no olvidemos, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Amén. Y continuamos. La Biblia también consta de 12 libros históricos, 5 poéticos y de sabiduría, 5 libros de profetas menores y 12 de profetas mayores. Esto comprende el Antiguo Testamento. Amén. Y como les dije en una ocasión, el hecho de decir profetas mayores y profetas menores no quiere decir que unos profetas sean más grandes que otros. Lo que significa esto, o se le llama así, es porque algunos profetas escribieron más que otros. Amén. Esa es la razón por la cual se le llama profetas mayores y profetas menores. Amén. Y vamos a continuar. Pues este grupo de libros, como le dije, son los que comprenden a lo que se le llama el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento está formado, la expresión común es 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero estos 4 evangelios comprenden un solo evangelio, visto del punto diferente de cada uno de los escritores. Amén. Después siguen los libros históricos, los Hechos, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y por último el libro de Revelación o Apocalipsis. Amén. Tenemos un total de 27 libros que comprenden o que componen el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, váyalo corroborando en su casita. Le animo a que agarre su Biblia y que vaya aprendiendo. Amén. Vayamos aprendiendo juntos. Amén. Y continuamos.
Ahora, la palabra Génesis es dado en el idioma del griego, amén, de una Biblia llamada Septuaginta, y esto es una transliteración del griego al castellano, que quiere decir comienzo. Génesis quiere decir comienzo, amén. Esta palabra de Génesis la podemos usar en nuestra vida diaria. Cuando hablamos, por ejemplo, en un sentido general, que significa crear, formar algo nuevo. También la podemos usar en la palabra, por ejemplo, generaciones, que significa etapas sucesivas o comienzo de algo. Las características del libro de Génesis. ¿Por qué se llama así? Porque este libro habla de los orígenes, amén, del inicio de todo, de la creación, etcétera. Mire qué bonito lo que le voy a compartir. El libro de Génesis se llama así apropiadamente, pues contiene todo el relato del origen de todas las cosas. Y sabe otra cosa muy importante, no hay un libro tan antiguo que contradiga el relato del libro de Génesis. ¡Wow! Esto es extraordinario. Esta es una de las características de la Biblia. La Biblia no es un libro común. Claro, va a decir usted, es un libro hecho de papel y tinta, claro, sí, pero es un libro que tiene la palabra de Dios. La mente y el corazón del Señor se plasmaron ahí. Y quizás usted diga, bueno, pues Dios no la escribió con su mano, con su dedo, con una pluma, no. Pero Dios le dio inspiración a muchos hombres de la antigüedad para escribir lo que sería la Biblia. Amén. La Biblia es un libro donde Dios plasma y refleja su soberanía como Dios. Amén. El libro de Génesis es la base de toda la Biblia. Pero hablemos un poquito sobre los libros del Pentateuco. Amén. El libro de Éxodo habla un poquito de la esclavitud y la liberación de los judíos cuando salieron de Egipto, cuando también estuvieron esclavos en Egipto. La palabra Éxodo proviene del latín exodus y del griego exodus, que significa salida. Amén. Ahora estamos hablando del segundo libro del Pentateuco, que es Éxodo. Entonces, demos un repaso. Génesis significa principio. Y en Génesis ustedes pueden leer sobre la creación. Y Éxodo significa salida. Amén. Ahora, el tercer libro del Pentateuco es Levítico. El nombre del libro se deriva de la Biblia de la Septuaginta y significa destinado a los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes, los que iban a oficiar y dar culto y adoración en el templo. Amén. Este libro habla de la clase sacerdotal y sus códigos, su ética y moral. Amén. La principal idea de este libro es la santidad conseguida por medio de la obediencia. Amén. Sus temas más relevantes en el libro de Levítico es santidad, sangre, expiación, sacerdocio, impurezas, fiestas y leyes. Amén. El cuarto libro de la Biblia se le llama Números. También este nombre es dado también por origen de la Septuaginta, pero también a este libro se le llama Números porque en este libro se manejan muchas cifras, se mencionan muchas cifras. Y esto es debido también a los censos que se realizaron en el pueblo de Israel antes de su salida a Egipto. Amén. Amén, de Egipto, perdón, antes de salir al desierto, cuando Moisés los iba a libertar de la esclavitud y atravesarían el desierto, se elaboraron estos censos, amén. Entonces, Números es el cuarto libro de la Biblia y continuamos con el libro número 5 del Pentateuco. Recuerde, Pentateuco significa penta, 5, y teuco, libros.
El último libro del Pentateuco es Deuteronomio. En este libro es como la reiteración de las leyes viejas para una nueva generación. Amén. Es el quinto libro del Pentateuco. Pero regresemos al libro de Génesis. El libro de Génesis puede ser visto como el libro del drama de Dios y de la redención del hombre. Lo que Dios comenzó en el Génesis lo va a comprometer en lo que dice el libro del Apocalipsis. Amén. Usted, cuando se sumerja en el estudio de la Biblia, va a entender por qué le decimos todas estas cosas. Amén. Así que, como verá, este libro es de suma importancia, porque como todo buen libro, este libro tiene un gran comienzo. Amén. Bueno, pues yo pudiera decir que el Génesis es uno de mis libros favoritos, y en realidad sí lo es, porque a mí me apasiona mucho todo lo que es la creación. Pero empezaré por decirle que el libro de Génesis se divide en dos secciones. Amén. En el principio del universo, la historia de la humanidad, del capítulo 1 al 11. Amén. Y también se habla de los patriarcas en el capítulo del 12 al 50. En la primera parte vemos la obra creadora del Señor, amén, la obra creadora de Dios. Después, la corrupción por la causa del pecado, amén. En la segunda parte tenemos el inicio de la recuperación del propósito de Dios, cuya figura central en toda esta historia es el patriarca Abraham, amén. Que nosotros, oiga lo importante que le voy a decir del patriarca Abraham. Abraham fue el patriarca de los judíos, del pueblo judío. Amén. Pero para nosotros los cristianos, Dios tiene algunas promesas. Amén. También es nuestro patriarca para nosotros los cristianos, porque nosotros obtenemos la justificación y la salvación por medio de la fe. Amén. Por eso somos parte de la biografía del patriarca Abraham. A Abraham se le dieron promesas de que su simiente iba a ser tan grande como la arena del mar. Amén. Entonces a nosotros se nos es dada la promesa de que por la fe, así como Abraham le creyó a Dios, nosotros también. En el libro de Génesis se mencionan, aparte del patriarca Abraham, a otros patriarcas. Amén. Pero ¿qué significa la palabra patriarca? Pues se la voy a leer. Según el diccionario de la Real Academia, un patriarca es un personaje del Antiguo Testamento que fue jefe o cabeza de una numerosa familia o de una descendencia. Amén. Número 2. Es un hombre que por su edad y sabiduría posee autoridad y es la más respetada en una gran familia o en una comunidad. Número 3. Es un título de dignidad concedido a algunos obispos, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa también. Y también es fundador de una orden religiosa. Amén. Los 7 patriarcas más que se mencionan en el libro de Génesis eran Adán, Abel. Bueno, voy a empezar a mencionarle otra vez los patriarcas que se mencionan. Fueron Adán, Abel, Enoc, Noé, Isaac, Jacob y José. Y todos ellos muestran diversos tratos con Dios y con sus hijos. Amén. En el capítulo 1 del Génesis es uno de los más maravillosos de la Biblia, también uno de los más enigmáticos, porque su relato sobrepasa la inteligencia y la capacidad humana. Déjeme decirle una cosa, para leer la Biblia es necesario tener fe. Amén. Porque si usted quiere leer la Biblia con su raciocinio humano, pues va a batallar. También quiero decirle que la Biblia no fue escrita en orden cronológico. Amén. Por eso muchas personas se confunden también. Amén.
Ahorita le mencioné que leer el capítulo 1 del Génesis es más emocionante. Amén. Este capítulo es una excelente apertura para creer y aceptar el libro de Dios que es la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3. Oiga, ponga mucha atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Y esto lo corroboran muchos textos más de la Biblia. Amén. Yo solamente le estoy dando uno. Nosotros tenemos que creer que por la fe el Señor dijo, hágase esto con su voz y que fue hecho. Amén. Ahora le voy a hacer mención a a unas pocas de filosofías y voy a hacer un poco apologética en este sentido. Amén. Un apologeta es alguien que defiende la fe y la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad. Amén. La originalidad, que cree en la Biblia. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, el libro de Génesis niega una filosofía llamada panteísmo. ¿Por qué? ¿Qué pensaban los panteístas? Pues vamos a verlo. Los panteístas piensan que Dios y la naturaleza, todo lo material, todo para ellos, para los panteístas, como ya le mencioné antes, es Dios, todo lo creado, el agua, el cielo, el aire, etcétera, etcétera. Amén. También niega la filosofía de el agnosticismo. ¿Qué piensan los agnósticos? Mi esposo, a propósito, tiene una amiga que es agnóstica. Y ellos tienen una filosofía muy extraña. Ellos dicen que no podemos saber si en realidad existe un Dios. Amén. Entonces, si no podemos saberlo, ¿de qué manera podemos entender la creación, todo lo que existe? No creció de la nada. En una obra tan grande, creadora, obviamente tiene que haber un creador. Amén. Ahora, en mi humilde opinión de apologeta, uno de los, a lo mejor, de los más pequeños, le voy a mencionar una frase o palabra controversial de la existencia de Dios. Algo que es creado o algo que existe tiene un principio y tiene un final. Amén. Pero recordemos lo que ya les he dicho antes. Dios no existe, Dios es. ¿Por qué? Porque Dios es eterno al presente, al pasado y al futuro. Dios ha sido siempre. Amén. A Él no lo creó ninguna fuerza, ninguna mano. Él siempre ha sido. Amén. Tal vez para usted sea un poco difícil de entender esto, pero yo le invito, amado amigo y hermano que me escucha, usemos la porción de fe que nos ha sido dada. Amén. Ahora, también quiero decirle que Génesis 1:1 niega otra filosofía. Realmente no recuerdo cómo se le llama a esta filosofía, pero ellos dicen que la materia es eterna. Y en el principio, dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. La materia no existía, sino que fue creada a la voz de Dios, en la orden de Dios. Amén. Génesis 1:1 también niega el ateísmo. Los ateos dicen que no hay Dios. Y según los historiadores y los teólogos grandes, dicen que un ateo no es nada más y nada menos que una persona frustrada y enojada con Dios por algo que le pasó. Amén. Ellos creen y niegan la existencia de un Dios, pero al hacer una negación de algo que supuestamente no hay, pues ahí, controversialmente, ahí lo están aceptando.
Y honestamente, para mí es una de las más aberrantes filosofías. Amén, el ateísmo. No hay motivo para creerle a los ateos y dudar de la existencia de Dios. Esto no se discute. La Biblia lo asume, lo presenta y lo ratifica. Amén. También la Biblia niega otra filosofía que se llama el fatalismo. Esta filosofía nos enseña que el universo apareció de la nada. Gloria a Dios. Hay muchas mentes brillantes, pero la misma Biblia también habla de ellos. Dice, y se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Etcétera, etcétera. Es un capítulo muy fuerte, un versículo muy fuerte de la palabra de Dios. Así que, si usted siente en su corazón que hay un Dios, créame que sí lo hay. Es un Dios lleno de amor y de misericordia, eterno al presente, al pasado y al futuro. Un Dios con planes hermosos y divinos. Un Dios creador, un Dios lleno de amor y de misericordia, un Dios que le invita y que lo está esperando con los brazos abiertos. A que usted le busque. Un Dios que se ha revelado al hombre a través del tiempo. Amén. Un Dios que nos ofrece salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Amén. Sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, no hay más que prestarle oído a la gente que quiere negar la existencia de Dios. Amén. Yo le pido que cierre sus oídos a esas palabras. Amén. Y tenga fe para escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, quizás usted diga, bueno, tu Biblia tiene 66 libros. ¿Qué pasó con los demás? La Biblia católica tiene otra cantidad de libros. Los libros deuterocanónicos o apócrifos, que significa ocultos o estos libros no han sido aprobados, amén. No han sido aprobados por el canon. Más adelante pienso hacer un estudio bíblico referente a todo esto para que entienda por qué nosotros no le damos aprobación a esos libros. Yo personalmente los estudio, los he leído, sé cuáles son, porque no me gusta ignorar nada. Yo los he leído porque viene mucha base histórica, vienen muchas cosas, pero estos libros también ¿cómo se dice? Se contradicen un poquito. Amén. En las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios. Yo he escuchado sacerdotes que están hablando y le doy gracias a Dios por ellos, sacerdotes católicos, que ahora están enseñándole a la gente que el significado de muchas cosas, están motivando a la gente a leer la Biblia. No tenga miedo. Y déjenme decirle algo. Pese a lo que mucha gente piense, católicos y cristianos protestantes no somos enemigos. Somos cristianos porque amamos a Cristo, al mismo Dios. Amén. Jesucristo es el Dios que aman los católicos y que amamos nosotros los cristianos protestantes. Amén. La intención de nosotros es motivarle a que estudie. Acuérdese que antes no nos enseñaban y no nos era permitido leer la Biblia. Amén. Ahora todo eso fue abolido. Nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, todos los seres humanos. Yo tengo amigos judíos, musulmanes. Les dije que mi esposo tiene una amiga que es gnóstica. Nosotros oramos por todo el mundo, les compartimos el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra intención es mostrarles y hablarles del amor de Dios, de Jesucristo, del plan de salvación y la vida eterna, de alejarnos del pecado, de motivarles a que se sumerjan en el estudio de la Biblia. Pero eso no nos hace enemigos. Amén. Dice la palabra de Dios que la ley y los profetas se resume en amarnos unos a otros. Y con todo respeto, no se trata nada más de amarnos los de un grupo religioso, los de otro grupo, no, todos.
Entonces, con todo respeto, si usted no siente amor por los de otras denominaciones o las personas que, entre comillas, usted piensa que están, me voy a contar que estamos perdidos o en el pecado o en cualquier otra cosa de acuerdo a la mentalidad con la que usted esté, usted no tiene amor. Porque Dios no hacía excepción de personas. Dios amó y ama a todo el mundo. Amén. Entonces el mensaje es para todo el mundo, para los que crean, para los que no van a creer también, porque también va a haber un tiempo en que el Señor les va a demandar eso. Así que no seamos religiosos en el aspecto de hacer separaciones de grupos. Dice la palabra de Dios que fuimos hechos de un mismo linaje, amén, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Así que si usted tiene otra mentalidad y hace excepción de personas y hace juicio, pues que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros debemos de amar a todas las personas, impartir el mensaje de la palabra de Dios, no hacer un juicio, amén, porque el Señor es el que escudriña los pensamientos y el corazón del hombre, amén. No le quitemos al Señor esa silla para hacer un juicio de cosas que vemos, amén. Yo les invito a que nos amemos, nos perdonemos y nos justifiquemos y nos sumerjamos en el estudio de la palabra de Dios. Los quiero mucho, yo deseo, como dice la palabra de Dios, que usted sea prosperado, que usted busque al Señor, que el Señor le dé la salvación y la vida eterna. Bendiciones.